Momento de debate en Telediario Federal. Como cada viernes nos ocupamos de temas que han sido grandes temas a lo largo de la semana. Bueno, y esta semana hemos tenido bastante, ¿no? Sí, por supuesto. Qué manera de tener novedades políticas. Por supuesto, se acaba de poner en marcha un nuevo gobierno que está implementando o tratando de aprobar y de anunciar todas las medidas posibles. Y por supuesto, eso genera muchísimo debate, se impone en la agenda, pero también vamos a estar con cuestiones que tienen que ver con las provincias. Así es. Ustedes pueden participar del debate, como les decimos siempre, nos envían los mensajes y los vamos compartiendo en la mesa. Allí está nuestro número, 358-560-2637, para que envíen sus opiniones. Estamos aquí acompañados también por nuestros periodistas invitados, Alfredo Carrizo, Jeremías Biglia y por supuesto el hombre que es furor en la mañana, la voz del pueblo. ¿Cómo anda? Buen día, por tal? segunda vez, buen día a los chicos que recién lo Buen día. Bueno, ¿cómo los ha tratado la semana? Hermoso. Bien. Y el día de hoy con esta lluviacita, este fresco, ha vuelto. El calor baja señor. un poco, sí. Claro. Bien. Vino bien. Sí, sin duda. Sí, un cierre de semana fantástico. Cierre laboral, le digo, con un Sí, descenso de temperatura así. Es lindo cerrar Pero la un pronóstico semana. extendido muy bueno. Para sábado y domingo parece ser que va a ser hermoso clima. Sí, Bueno. está bueno, a disfrutar. Bueno, vamos a entrar en el debate. Digan lo que quieran, siéntanse cómodos, hablen de lo que quieran. Este es el primer tema. A ver. Jubilados, ajuste o equidad. El proyecto de solidaridad social y reactivación productiva que se aprobó en el Congreso incluye cambios en el régimen previsional. Se suspende la fórmula de actualización de haberes y los jubilados que cobren la mínima recibirán un bono de 5.000 pesos. Solo lo percibirán quienes cobren hasta 19.068 pesos. Bueno, qué debate, ¿no? Cada vez que inicia un nuevo gobierno siempre hay algo que tiene que ver con los jubilados. Evidentemente, allí está uno de los grandes dilemas de la sustentabilidad económica de la Argentina, ¿no? Sí. No por los jubilados en sí, sino por la gran masa que hay y una caja que no da para todo. Claramente, bueno, recordemos aquel debate durante la gestión de Mauricio Macri, lo que fue en el Congreso de la Nación. Hoy también genera polémica esta disposición del gobierno en el marco de una emergencia que tiene muchos aspectos, tiene un aspecto económico y que, bueno, establece suspender por 6 meses la última reforma de movilidad jubilatoria y en cambio otorga un bono y anticipa que las subas se van a dar por decreto. Según dieron a conocer algunos funcionarios, se va a estar beneficiando a los jubilados de la mínima por encima de otras jubilaciones. ¿Cómo reciben esta medida? Sí, claramente, para pasarlo limpio, un jubilado que cobra más de 19.000 pesos o que tiene una jubilación de más de 19.000 pesos o una jubilación, una pensión, no va a cobrar ese bono, es decir, que no va a tener aumento. Y no sabemos qué va a pasar con el decreto, con las subas que vengan en los Así próximos 180 días tampoco. Parece difícil de entender la medida si no se la entiende desde el punto de vista del ajuste. No sé cómo la Sí, ven ustedes. o de la solidaridad, como dice la ley. Digamos, esos 5 millones Ahora, de... un jubilado que cobra 19.000 pesos tiene que ser solidario cuando no llega a cubrir los costos de una canasta básica No, que por está supuesto. estimada en 37.000 pesos. No, por supuesto. A lo que yo me refiero que, digamos, decir ley de ajuste me parece que, por lo menos mi criterio, no es lo ideal. Lo que sí me parece que esos 5 millones de jubilados que a partir del mes que viene, en vez de cobrar 12.900, como están cobrando ahora, van a cobrar 19.068, es realmente una cifra importante de jubilados, una cifra importante de gente que se beneficia con esto, más allá de que tal vez hay una incertidumbre sobre cuáles van a ser los beneficios o los aumentos o las actualizaciones que van a ir teniendo el resto de los jubilados que cobra por encima de, de ese monto. Son Eso no 5.000 significa... pesos por única vez no acumulables. No es que le va a quedar el monto después de mínima. No, por supuesto. Son 2 meses, por lo que están diciendo, son 2 meses. Enero, Y a diciembre, partir de allí, no es que no vayan a seguir percibiendo nada, sino que todavía no se sabe cuál va a ser o qué va a ser lo que el gobierno disponga para continuar. Puede seguir siendo lo mismo, puede ser más, o puede ser, no creo que sea menos, porque la verdad que no daría para que lo sea. Pero bueno, hay que ver qué pasa, porque lo que sucede también en esto que se está tratando estos días también es un poco esa incertidumbre qué va a pasar los meses posteriores.
ahí viene y deviene lo que motiva el debate, y siempre la incertidumbre hace que la gente no se sienta tan bien, sobre todo aquellos sobre los que está montada esa incertidumbre. Sí, sobre todo cuando vos haces una bandera de eso durante la campaña, porque Alberto Fernández dijo durante la campaña: el primer día de gobierno le voy a subir 20% a los jubilados y lo voy a hacer con lo que hoy se le está pagando a las personas que tienen el LELIX. Y no pasó ni una cosa ni lo otro, ni se modificó la cuestión de las LELIX, ni los jubilados recibieron el 20%. Los sometieron ahora a un contexto de incertidumbre en que no se sabe cuál va a ser su situación. En defensa de lo que dijo el presidente electo, 5.000 pesos es más que el 20%, y todavía no sucedió lo que tiene que suceder. Sí, pero no es efectivo, Mari, porque... Pero no nos estamos anticipando, digo... se me hace muy pronto. A uno le da una sensación espantosa ver que cada vez que asume un gobierno y se renuevan las cámaras se toca a los jubilados. Es una sensación espantosa. Pero digo, estamos a 10 días y se está anticipando que estos aumentos se van a dar después, en febrero, en marzo, en abril, por 6 meses por decreto, garantizándole a los que menos cobran que van a percibir lo que tienen que percibir en el marco de una emergencia. ¿Por qué a 10 días ya tenemos que estar pensando que esto va a ser en contra de los jubilados? Sí, hay que ver que los aumentos son por decreto presidencial. Hay que ver en qué tiempo espaciado hace los aumentos del decreto presidencial. Claro, y la cuestión de la movilidad, a mí me parece importante mencionarlo a eso. No es una cuestión caprichosa, es una gran conquista que se hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner, que le garantizaba a los jubilados saber cuánto iban a ganar y cruzando variables que tienen que ver con la economía. Después una modificación de esa misma fórmula de movilidad durante el gobierno de Macri, pero seguía dando garantía. Y no es una cuestión caprichosa, porque hay fallos de la justicia. La Corte Suprema le exigió al Estado que fijara una fórmula para que los jubilados supieran cuánto iba a ser la actualización de su jubilación de forma periódica. Martín, esto en realidad lo que pasa que tiene que ver con un plan general, que no solamente va el aspecto particular de lo que pasa con los jubilados. Yo creo que para hacer una acotación a lo que estaban diciendo antes, no se trata de cuando inicia solo un gobierno, sino también cuando termine animal. Tenemos el antecedente del gobierno de Fernando de la Rúa y también tenemos el antecedente del gobierno de la reforma provisional de Mauricio Macri con la Plaza Pedrada, que eso también significó un punto de ruptura muy importante en relación al electorado también de Cambiemos. Después de las legislativas, perdón, se dio esa reforma. Así es, que eso 2017. fue un antes y un después para el gobierno de Mauricio Macri. Aún así creo que esto se trata de un plan que tiene que ver con 3 aspectos centrales, que tiene que ver con resolver una problemática fiscal que existe en Argentina, a su vez también el cuidado de las divisas, porque no solamente trata de una cuestión del jubilado, sino que también incluye lo del 30% a la compra de dólares, para atesoramiento, también para los viajes al exterior, etcétera. Y por supuesto también en lo que hace en la reactivación del consumo en las capas más bajas de la sociedad. En el caso particular de los jubilados, sin duda, el concepto de solidaridad debería ser de los que más tienen a los que menos tienen. En este caso es claramente evidente de que ese financiamiento de este bono se hace sacándole a los que están muy por debajo también de la canasta básica, incluso, porque cobrar 20.000 pesos no te convierte en una posición de rico, ni mucho menos. Y aún así creo que la gran discusión de esto es preguntarnos quiénes tienen que hacer el esfuerzo en este momento que pasa el país y por qué siempre terminamos recayendo sobre los mismos actores, que quizá tenga que ver porque no tienen capacidad de defensa, porque no se encuentran sindicalizados, porque como actor político... No, y además, en el caso de los jubilados que tienen capacidad de lobby o de ejercer poder, como los jubilados judiciales o los docentes universitarios y demás, que tienen un régimen especial de 82% móvil y para los cuales también se establecía que se iba a caer la movilidad jubilatoria, a último momento se terminó cambiando. Eso quiere decir que esos jubilados que pueden ejercer presión, bárbaro, le modificamos las cosas. Ahora, la gran parte de los jubilados que tenían también esa ley de movilidad y la garantía de que les iban a aumentar el salario en determinado porcentaje en marzo y en junio, no la van a tener, porque no tuvieron capacidad de hacer oír su voz. Hay que decir algo, recién mencionabas una cuestión muy cierta, la conquista de la movilidad jubilatoria. No hay que perder de vista que una emergencia es un periodo excepcional, un paréntesis excepcional, que permite medidas excepcionales y partidas presupuestarias excepcionales. Estamos hablando de un paréntesis, de un corchete. Se supone que lo que se consiguió hasta acá no se puede perder. ¿No? Se supone que levantada esa emergencia... en Argentina los antecedentes no son positivos, ¿no? Tuvimos emergencia el año 2001 que básicamente... Desde el año 2002 estamos en emergencia económica. Claro, además de eso, en este caso no se establecen plazos, que eso podría ser lo preocupante. Y 180 días. Y en todo caso, sí, para la cuestión de
del aumento de las jubilaciones, la fórmula. pero no de la facultad delegada hacia el presidente. A su vez, digamos, si uno estaba en contra con la anterior forma de calcular, la propuesta debería ser una nueva ley de reforma jubilatoria en todo caso. Creo que hacia donde deberíamos estar viendo nosotros este análisis que va al plan económico y a las necesidades concretas a corto plazo que está teniendo el presidente, que por un lado tiene que ver con cumplir con algunos compromisos con el Fondo Monetario indudablemente, y por lo otro también garantizarse un colchón de recursos para lo que se viene, y sobre todo también dándole un gesto claro a los agentes económicos, en donde, bueno, hay un fuerte ajuste fiscal, es un fuerte ajuste fiscal indirecto y que le podamos llamar como lo llamemos, pero es un fuerte ajuste fiscal. Ahora, qué lejos que estamos, ¿no?, de satisfacer las necesidades básicas. Estaba pensando, lo que cuesta una canasta que está en torno a los 34.000 pesos, si le inyectamos a la gente, a un jubilado, 15.000 pesos de bolsillo, no lo sacamos de la pobreza tampoco. No. Si le metemos 15.000 pesos, tampoco llega a comprar la canasta que vale 34. Un jubilado cobra 14, ni con 15.000 pesos que se le ponga, que se le inyecte, logra llegar al estándar mínimo. Estamos muy lejos. Sí, de todas formas, la canasta básica mínima habla de un grupo familiar de 4 personas, ¿no? No es un solo jubilado. De hecho, si en la casa hay 2 jubilados, hay un gasto adicional. Pero digo, si en la casa hay 2 jubilados, la mujer y el hombre en estos momentos, 19 más 19 te da 38. ¿Y compran medicamentos? Obviamente, sí, por supuesto. Incluso algo a lo que se apunta y lo que estaban mencionando en estos días desde el gobierno es volver a entregarle a los jubilados los medicamentos gratis, algo que se perdió durante el gobierno anterior y que sería fundamental, ya que hay muchos jubilados que se gastan la mitad del sueldo solamente en medicamentos. Sí, yo veo que los temas van cambiando, van mutando acorde al punto de vista de las personas que tengan la situación de poder. Cuando en el gobierno de Macri se hablaba de solidaridad, le daban con un ñoca, porque decían, che, basta de solidaridad, pónganse los pantalones, no están preparados para el cargo, en fin, se dijeron un montón de cosas. Que a lo mejor algunas tenían razón, otras no, pero digo, se da vuelta la cosa y ahora hay que ser todos solidarios, ¿no? Me parece a mí que habla de la hipocresía de la política todo esto, inclusive hasta de la sociedad misma, porque nunca blanqueamos todas las cosas como realmente deberían ser, ¿no? Sí, tal cual. Y primero. Y segundo, muchachos, incentiven la creatividad. Estamos siempre haciendo las mismas cosas. Pasan todos los gobiernos y todo lo mismo. A nadie se le ocurre algo distinto. Tienen que pensar en otra cosa, en algo distinto, en otra manera de hacer las cosas. Es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Agarrá un diario del año 78 y va a ver ajuste a los jubilados, siempre lo mismo. Digo, piensen un poco, y no se lo estoy recriminando a un partido político, se lo estoy recriminando a la dirigencia política en general. Yo siempre hablo de la unidad. Hay temas en que tiene que haber unidad y tienen que ser temas a largo plazo, políticas de Estado a largo plazo, que nadie las puede cambiar. Sí, lo que pasa es que como vos siempre lo decís. Sí, y además... nadie lo hace a eso. Pero siempre se interrumpen los... Y el que entró, ahora entraron ellos. No digo que lo que ya haya estado antes sea mejor, pero no sé. Pero digo, cambiaron todo lo que se hizo. Entonces, hasta el mismo jubilado no sabe dónde carajo está parado, porque le cambian las cosas cada 4 años. Una cosa, no se entiende. ¿Qué van a descubrir? ¿Qué van a descubrir? Los que no lo hicieron antes ahora tienen la solución. Entonces, toda una hipocresía y una mentira permanente. Nadie quiere saber la verdad. Los políticos, ¿qué hacen? No escuchan la verdad, escuchan lo que quiere la gente. Y le dan lo que quiere la gente, lo que no significa que sea la verdad. Nadie quiere ponerse los pantalones y decir la verdad de la milanga, como son las cosas. Es más fácil darle a la gente lo que quieren escuchar. Por eso es tan difícil salir de las situaciones de la Argentina. Porque la verdad nunca sale. Siempre sale una lectura piola de los políticos, y lo digo en líneas generales, no ningún partido en particular. Escucho lo que quiere la gente, te doy lo que vos gritás. Eso es hipocresía. Sí, esto de la no continuidad de las políticas también tiene que ver con aquellas interrupciones dadas los golpes militares desde el año 55 en adelante. Pues digo, no estoy hablando de un partido político en particular. No, está bien, pero hay que analizarlo también desde el punto de vista que no es que no nos pongamos de acuerdo solamente, sino que ha habido interrupciones que han sido de cuestiones hasta violentas y demás, que han hecho que esos sí, pero no te procesos olvides que esas interrupciones fueron apoyadas por el pueblo. Bueno. Según qué parte del pueblo. Fueron apoyadas por el pueblo. Las imágenes vos los ves, pañuelito blanco mientras pasaban. Sí, obviamente, pero digo,
Digo, y a lo que voy yo tiene es lo que ver con la siguiente. verdad eso también. No, está bien, pero lo que voy yo es lo siguiente. Eran etapas de industrialización, de crecimiento exponencial del país, en donde hasta incluso íbamos, por ejemplo, en los años 40 y del 45 en adelante, íbamos a ser potencia en muchos sentidos. Teníamos producción de autos propios, hasta aviones producíamos, teníamos industria que iba en crecimiento, y eso se interrumpe para, digamos, desfavorecer lo que es la industria y demás. Pasó en todos los gobiernos, hasta incluso, yo recuerdo en el golpe de Estado del 76, de ver, uno lo busca en YouTube en estos momentos, ver publicidades que las lanzaba el propio gobierno, de facto, en donde mostraban una silla que era de industria nacional, se venía, se sentaba una persona, se le rompía y después ponían, y esta silla es industria, es importada. Se sentaba, qué bien. O sea, ¿qué pasa? Esto no ha sido por no ponerse de acuerdo, sino que vienen en gobiernos, o vienen, no gobiernos, pero interrupciones de ese proceso de crecimiento que hacen a que no podamos seguir creciendo. De hecho, en el gobierno de Macri, está bien, no fue un gobierno de facto ni un gobierno que haya entrado por un golpe de Estado, pero sí interrumpió ese proceso de crecimiento de la industria nacional, de las pymes y demás que venía bien, que venían con buen crecimiento, lo interrumpió gracias a la apertura de importaciones, al aumento indiscriminado de las tarifas de electricidad y gas, y terminaron fundiéndose miles y miles de pymes. Y así estamos en estos momentos con el tema de la producción. Además de que al bajar la cantidad de circulación de dinero en el mercado interno, también las industrias lo sintieron, y en estos momentos las industrias están en estado de emergencia. Muchas que cerraron, otras que están a punto de cerrar y otras que no saben cómo hicieron para pilotearlo. De hecho, muchos empresarios, con un buen criterio y con un sentido solidario, vendieron parte de sus capitales para mantener a los empleados que tenían, para apostar a que en un futuro esto se mejore. Y eso es muy bueno. Bueno, es parte del riesgo que uno toma. Pero digo, esto de la no continuidad en las políticas, o no ponerse de acuerdo, no es que no nos pongamos de acuerdo, es que no sé si desde afuera o internamente, o apoyado por parte del pueblo, como vos lo decías, porque los gobiernos militares también estuvieron apoyados por parte del pueblo. Y sucede esto de la no continuidad de esas políticas. No tenemos que irnos tan tarde, tarde en el tiempo. Tenemos 36 años de democracia y ni siquiera los gobiernos democráticos han podido ponerse de acuerdo en cuestiones generales. Los jubilados tendría que ser una cuestión general, pero aquí vemos como cada 6 meses, un año, vienen que cambian las reglas de juego para los jubilados. Nunca hay nada dónde están parados, pobres jubilados. Ahora han cambiado tanto las reglas que ya no saben si lo que funcionaba el año pasado sigue funcionando, se tienen que hacer asesorar, pobre gente. Y además eso lo que alimenta es la mayor litigiosidad contra el Estado Nacional. Sabemos la cantidad de juicios que están dando vueltos. Ahora ya se está previendo que va a haber una avanzada de los abogados. Sí, de todas formas yo creo que el gobierno está planteando, como decía recién Marina, esto es circunstancial y es momentáneo y es por un lapso muy corto. Está planteando que si se inicia un juicio por 2 meses o 3 meses de diferencia en un haber que se calcule, no va a ser tan perjudicial tampoco para el Estado. ¿Entendés a lo que me refiero? No es lo mismo. Por eso es que hay que esperar, yo coincido totalmente con lo que decía Marina, hay que esperar a ver qué pasa. Un poco lo que nos motiva a este tipo de debates es la incertidumbre, el no saber qué sucede. También poner a los que tienen un poquito más en el ojo del debate y no a los que tienen menos, en el sentido de que me refiero a toda esa gente que va a recibir un aumento. ¿Por qué los jueces van a seguir cobrando el 82% móvil y mi abuela, que cobra una jubilación mínima, tiene que esperar a la buena de Dios que Alberto Fernández se despierte con un buen día y le firme un decreto diciendo que le va a aumentar 10% en marzo? Por eso te decía, y el juez tiene garantizado que va a cobrar 82% móvil y fórmula de movilidad. Tal cual. Martín, siempre en estas cuestiones que vinculan y trastocan intereses, siempre terminamos tocando a los más débiles en cierta forma. Incluso lo llevo al esquema de retenciones al agro. Quienes va a terminar perjudicando esto son a los pequeños productores, porque no solamente se hace calculando en este caso, porque si bien se está proponiendo la modificación de algunos de los artículos, no se hace sobre la distancia en relación a la producción del puerto, sino que se hace solamente por tamaño de liquidan. Y la verdad que para muchos productores del interior se termina siendo sumamente perjudicial, y a los grandes exportadores esto no les toca ni un pelo. No, y le proponen como aún así no se discutió nada de las mineras, los bancos se les sacan impuestos
y creo que cuando hablamos de solidaridad, creo que eso es lo que tenemos que estar discutiendo en este caso. Y a su vez con los peligros que genera la excepcionalidad, porque termina dando la voluntad de una persona. Incluso las prepagas. Había un artículo que iba contra las prepagas. Velocopit y el resto de empresarios que están vinculados a las prepagas hicieron lobby también. Enseguida te dieron marcha atrás con el artículo de las prepagas. Quiere decir que los poderes concentrados que se denunciaban durante el gobierno de Macri siguen tan activos ahora y tan presentes en la imagen del presidente. Esa es la hipocresía política que me molesta. En un gobierno son los malos, en otro gobierno pasan a ser los buenos. Entonces, no es así. ¿Me entendés? No es así. Entonces, el macrismo era kirchnerismo con buenos modales, el neo-kirchnerismo es macrismo con un léxico más ampliado. Claro, y la última foto, Fernández con Mañeto al lado. Para antes era Mañeto las manos manchadas de sangre, el Grupo Clarín, y yo qué sé, ahora es amigo de Fernández y no dicen nada. Entonces, eso es lo que molesta en realidad. Que no pensamos todos en un mismo país. Pareciera que hay países acorde a los intereses de cada uno y a los intereses de los sectores que están en el gobierno cuando son gobierno y cuando son oposición son otros. Entonces, digo, si alguien alguna vez se plantea o quiere hacer política para modificar la realidad, que ese es el objetivo, difícilmente lo pueda lograr. Bueno, hay un sector sobre el que todavía no hay novedades y que se ha enriquecido de una manera descomunal durante el gobierno de Mauricio Macri, el sector bancario. Todavía no sabemos de qué manera va a estar haciendo su esfuerzo el sector bancario, porque supimos del campo, supimos de las energéticas, pero todavía de la ganancia descomunal y grotesca que han tenido los bancos, que además han desvinculado a personal porque la gente se quedó sin plata, no hubo operaciones, era imposible tomar un crédito, entonces tuvieron que deshacerse de empleados, tuvieron ganancias desorbitantes y respecto de esto todavía no hay novedades. Igual a mí me da la impresión, y yo no quiero dejar de decirlo, que el gobierno lleva 10 días nada más. El gobierno lleva 10 días nada más. Es como mucho lo que se le está cuestionando, me da la impresión para tan poco tiempo de ejercicio. No creo que sea una cuestión política el reclamo. Yo creo que el reclamo es el hartazgo de la gente. No, y además hay otra cuestión. Ya la gente no tiene tiempo para esperar. Lo discutimos la semana pasada. No tiene tiempo para esperar. Necesita soluciones. Además hay otra cuestión. Es cierto, uno tiene que ser concesivo con Alberto Fernández, porque se está encontrando con un país, está tratando de delinear las políticas. Pero sí es cierto que ellos nos dijeron en campaña, Alberto Fernández dice, yo ya lo hice una vez, lo hice con Néstor Kirchner, saqué el país adelante, ya sé cómo lo voy a hacer, nos prometieron que tenían un plan económico, que desembarcaban en el gobierno con un plan económico, gran parte del equipo de gobierno es gente que ha participado ya de los gobiernos, es decir, que tienen un conocimiento del Estado, de la cosa pública. Entonces, claro, uno tiene esas expectativas y es lógico que también las reclamen. Pero 10 días, Martín, 10 días. Pero ellos nos presentaron otra cosa. Pero Martín, el gobierno anterior te pidió que lo juzgues por el índice de pobreza. Sí, y lo juzgamos. Pidió 4 años, dijo que 4 años no le alcanzaron. ¿Cómo se le puede exigir tanto a un gobierno en 10 días nada más? En pleno diciembre, acaba de poner en funciones a su gabinete. Es medio una locura y me parece que genera una situación que puede terminar en algo feo. No ve caras nuevas, son las mismas caras que hicieron los desastres años anteriores. Entonces se puede decir, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que, como hasta en campaña, somos distintos. No son distintos. Son los mismos. ¿No creen que le hace mal a la institucionalidad, a la democracia? Hay muchas cosas que hacen mal. En 10 días estar haciendo... Y que se plantean de distintas formas. Nosotros acá en televisión, ¿no creen que hacemos mal con 10 días de gestión de un gobierno estar planteando estas cosas y este nivel de conflictividad cuando no hay manera? Lo que la gente piensa en la casa también no le hace mal. Hay que darlo al debate, esta es la propuesta. Yo lo que digo, en cierta forma comparto con tu análisis de un periodo muy breve para juzgar a un presidente, etcétera. Pero sí creo que también en democracia y en un sistema institucional como nuestro las formas importan. Yo creo que quizá quien primero quiso avanzar sobre mantener las formas o la búsqueda de consenso fue el propio presidente, incluso con la inclusión del artículo 85 de esta norma, que le permitía intervenir a más de 70 organismos autárquicos del Estado, que creo que eso iba a ser sumamente regresivo para la democracia. Se volvió atrás. Sí. Aún así creo que los plazos establecidos en cómo se desarrolló el proceso de discusión, el no convocar a la oposición anteriormente en el proceso de planificación, creo que si estamos en una situación de emergencia debería ser una situación de acuerdo nacional y no solamente de un solo sector. Y en este caso, que creo lo que termina sucediendo
es que el gobierno con sus amigos van a poder lograr los quórum, van a poder lograr la legalidad de la norma, pero va a ser un puntapié de partida muy difícil porque parte de una legitimidad muy complicada, sobre todo cuando le tocamos a jubilados su bolsillo. Sí, arañó el quórum, ¿eh? Sí. Y los votos afirmativos solo 5 le sobraron. Exactamente. Sí, sí. Por supuesto, con algo que sabíamos, digamos, Consenso Federal puso a 2 funcionarios en el Banco Nación, etcétera, y bueno, ya pueden votar lo que hay que con el tener en gobierno, cuenta también, pero lo que hay que tener en cuenta también es que no estamos analizando el punto de partida de este gobierno. Un país claro, fundido, yo digo que lo y fundido en institucional serio, Fundido en serio. pero, y te digo por qué pero como fundido. no era que antes no se podía hablar del pasado, que No, se hagan pará, cargo. no es el pasado, este es el presente. ¿Y ahora cómo el cómo país, tema? el país está fundido ahora, Pero no, por eso te digo yo, no en el pasado. Por eso te digo yo, Está bien, pero cada uno pone el está argumento perfecto. acorde a la No, conveniencia. obviamente. Pero vos entras en un país Entonces, en donde... antes le reclamaban a todos los En funcionarios del gobierno anterior, Está bien. che, basta de hablar del pasado. Ahora este gobierno habla del pasado. En marzo hay vencimientos de la propia deuda que tomó Mauricio Macri. En marzo. hoy ya se Y al reperfilaron momento... 9.000 millones. Hoy. Claro, pero actualmente no tenés la plata para pagarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que está fundido. Si en tu casa vos no tenés para pagar la luz, el agua, el gas y determinados impuestos que tenés que pagar, es porque está fundido, porque no tenés la plata. Eso es lo que pasa en el país en estos momentos. Y me parece que es muy bueno destacar también de este nuevo gobierno el hecho de no haber recurrido a la impresión monetaria. Me parece que es a destacar. ¿Por qué? Y ahí te está dando cuenta que no es un político que actúa, como decías vos recién, demagógicamente o sí. hipócritamente, porque en realidad lo mejor que podría haber hecho esta persona, este presidente, es emitir y solucionar los problemas rápidamente, pero la pateas para adelante y en realidad no vas a resolver el problema. Yo además coincido O no podría haber emitido. Sí, yo coincido con vos. Lo que más me sorprendió fue eso, digamos, que acudieran a la ortodoxia económica, porque en cierta forma dijeron que aumentar los jubilados produce inflación, o sea, el salario produce inflación. Lo cual, de hecho, tan ortodoxos fueron que antes de que conociéramos todos el proyecto de ley, se lo reenviaron al Fondo Monetario para que le diera la última lectura. Bueno, algunos mensajes. Vamos, si querés que leamos uno y uno, Mari. Bueno, dice, buen día, por el debate. La política argentina está en deuda con los argentinos. Ellos, los políticos, se llenan la boca por los pobres y se dejan de robar. La Argentina sería otra cosa, nos dice Pedro. Bueno, otro mensaje, cuesta entender esta lógica, que es una alternativa que el gobierno anterior no dejó iluminar la gente. Le tiene miedo a la palabra solidaridad porque es incapaz de ponerse en el lugar de otro, cuando en realidad todos estamos siendo vulnerados con estas políticas de Estado, nos dice Marilyn. Alfonsina dice, soy jubilada y hasta el momento todos los gobiernos negocian nuestro futuro a la baja. Es una pena gobernar bajo la resignación que carga la mitad del país. Defender lo indefendible, cómo cambió el discurso en 10 días, grande Mariano. Usted sí sabe, el 82% móvil para los jubilados salió en el gobierno de Cristina, pero como presidente la vetó. Mónica nos dice, no entiendo por qué cuestionan a este presidente por políticas que aún no pueden ponerse en observación o análisis. Esperemos el tal semestre y de ahí analicemos. Qué destrato, mi mamá mantiene su calidad de vida como jubilada porque nosotros, sus hijos, la ayudamos, pero la denigración moral es invaluable, nos dice Horacio. Las mafias siguen presentes porque nosotros como ciudadanos estamos dejando que simples técnicos decidan por nosotros. Tenemos que hacernos escuchar como en Chile o en Bolivia. Basta de negociar con nuestro bienestar, dice Silvia. Bueno, y aquí un mensaje que destacan a Marina, lo voy a leer. Nos dice Marcelo, la mujer de la mesa es total cordura. El resto de la mesa no da 100 días. Macri hasta los medicamentos le sacó a los jubilados y ninguno en la mesa hablaba de la abuelita y la deuda externa. ¿Quién la dejó? Y la deuda externa, ¿quién la dejó? 100 días, sí. Sí, no, yo estoy del lado de Marina también. No, todos deberíamos darle tiempo al presidente, claro, porque institucionalmente le corresponde. Así que con respecto a lo que decías vos recién, de que vos decías que el gobierno actual dijo que darle aumento a los jubilados generaba inflación. En este caso no genera inflación darle este aumento a los jubilados, ya que se saca de los mismos jubilados que más ganan la diferencia para darle a los que menos ganan. Entonces no genera inflación. La inflación sería si no lo estaría, haces claro, mes a mes. Por una claro, pero además digo, se te generaría inflación si vos sacaras esos recursos de otros lados. Lo que pasa es que la inflación es un fenómeno multicausal. Ya sí, que quedó a la vista que ni secar la plaza, obviamente, ni no emitir, ni bueno, es una cosa difícil de entender, donde también el componente especulativo es importante, y si no se atiende eso, también parece difícil que los precios no sigan subiendo. Y no
sé si el problema es la inflación. El problema es que nosotros no estamos a tiro con la inflación, ¿no? Sí. Si la inflación es del 10 y lo que percibimos es del 12, sostenemos un estándar de vida, compramos la canasta. Ahora, si la inflación es del 10 y nuestras uvas son del 2 o del 5, ahí estamos en el problema. Hay que, me parece, ver también Es lo que ha venido jerarquizar pasando en cuál los es el últimos años, problema. ¿no? Bueno, una pérdida del poder adquisitivo de un 20% en general en todos los O trabajadores. más, capaz que más. ¿eh? Sí, Bueno, porque más pero digo, en y a los promedio. jubilados peor por los medicamentos y los tipos de Sí. consumo que tienen. Bueno,